El ganso dorado. Un cuento de los hermanos Grimm. Versión de Marta Rivapalacio. Lectura en voz alta por Abril G. Carrera. Ella no había reído nunca. No porque no supiera cómo, sino porque no había sucedido nada que la motivara a hacerlo. El rey y la reina contrataron a los mejores bufones del reino para que hicieran reír a su hija, pero ninguno lo consiguió. La princesa, a pesar de todos sus esfuerzos, creció sin encontrar nada en el mundo que la hiciera sonreír. Él se llamaba Tonto. Tenía otro nombre, el verdadero, que nadie usaba. Pequeño y débil en comparación con sus hermanos mayores, se distraía con facilidad. Volcaba los botes de leche, vaciaba el agua en la chimenea en vez de hacerlo en la jarra, y se olvidaba con frecuencia de que tenía que espantar a las aves de los sembradíos en lugar de darles de comer. Tonto, 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 era lo único que le decían sus padres entre una paliza y otra. Sus hermanos crecieron con la fuerza suficiente como para levantar una cabra sobre sus cabezas. En cambio, él se volvió un joven flaco, desgarbado e incapaz de entender cuál era el mérito de cargar una cabra por encima de su cabeza. Una mañana, el hermano mayor de Tonto decidió ir por leña para venderla en el pueblo. Su madre le dio una jarra de vino y un trozo de carne para que se lo comiera durante el día. Con su hacha al hombro, el primogénito se alejó muy satisfecho de sí mismo. A la entrada del bosque se topó con un anciano sucio y harapiento que le pidió que le compartiera de su carne y de su vino. «Lárgate, viejo. Apenas tengo comida y bebida para mí», gruñó el joven internándose en el bosque. Después de mucho andar, encontró un encino de buen tamaño y preparó su hacha. Pero al dar el golpe, en vez de pegarle al tronco, le dio a su pierna izquierda. A duras penas consiguió volver a la cabaña. A la mañana siguiente, el hermano mediano de Tonto, que se consideraba el más listo de toda su familia, decidió ir por leña. Su madre le dio también un buen trozo de carne y una jarra de vino. Al llegar a la orilla del bosque, el joven se topó con el anciano mendigo que también le pidió de comer y de beber. «Si te doy de mi carne y de mi vino, tú ganas, pero yo pierdo», respondió riendo el segundo hermano y prosiguió su camino. Encontró también un encino de buen tamaño, preparó su hacha y asestó el primer golpe, pero en vez de darle al tronco, le dio a su pierna derecha. Lívido a causa del dolor y de la pérdida de sangre, cogió de vuelta a la cabaña. El tercer día, Tonto decidió probar suerte. Todos se rieron de él. «Si tus hermanos no pudieron, ¿qué vas a poder tú?», bromeó su padre. «Voy por leña», insistió el joven tomando el hacha. Su madre le dio a regañadientes un pedazo de pan duro y un poco de cerveza amarga para el camino. Al llegar a la orilla del bosque, Tonto se encontró con el anciano, quien le pidió de comer y de beber. «No es mucho, pero podemos dividirlo», propuso el joven sentándose junto al viejo. Al abrir el envoltorio, Tonto miró maravillado un trozo de carne asada y una botella de vino. Pensó que tal vez no se había fijado bien en lo que le había dado su madre y compartió gustoso la bebida y la comida con el mendigo. «Como has sido amable conmigo, te diré qué árbol debes cortar. En el centro del bosque hay un árbol viejo y retorcido. Córtalo y ve qué hay entre las raíces», dijo el viejo al final de la comida. Tonto le dio las gracias y se internó entre los árboles silbando. Por primera vez en mucho tiempo tenía el estómago lleno. El árbol se encontraba justo donde el anciano le había indicado. Su tronco nudoso y retorcido parecía haber pasado por varios incendios e inundaciones. El joven tomó su hacha y tiró el árbol. Debajo había un ganso con plumas de oro. Al verlo, Tonto decidió no volver nunca más a la cabaña. Sin tener aún muy claro qué haría o a dónde iría a continuación, tomó al ganso
y emprendió el viaje. Después de mucho andar, llegó hasta una posada. Tras consultarlo con el ganso, decidió pasar ahí la noche. Al verlos llegar, el posadero casi tiró los tarros de cerveza que llevaba en la mano. Se limpió con su delantal y se apresuró a ofrecerle una de sus mejores habitaciones, pero el joven fue de la idea de que su ganso se sentiría más a gusto en un lecho de paja. El ganso lanzó un graznido y dejó caer una pluma pequeña al suelo, el importe justo para cubrir hospedaje y comida. Esa madrugada, las 3 hijas del posadero se escabulleron al granero donde Tonto dormía con el ganso, que aún en la penumbra brillaba con fuerza. Al verlo, la hermana mayor decidió arrancar una pluma de la cola del ave para ponerla en su sombrero favorito. Eligió la más hermosa de todas y la jaló. No sucedió nada. Tras varios intentos, la joven decidió darse por vencida, pero no pudo soltar la pluma. Sus dedos se habían adherido completamente a la cola del ganso. La segunda hija del posadero intentó separar a su hermana, pero en cuanto tocó su hombro, quedó pegada a él. La más pequeña corrió a ayudarlas e inevitablemente terminó pegada a la cintura de la mediana. Salió el sol, graznó el ganso. Entre bostezos, Tonto tomó al ave y sin notar que ahora eran 5 en vez de 2, reemprendió el viaje. El sacerdote del pueblo se paseaba por el jardín de la iglesia cuando vio pasar frente a él a Tonto con el ganso y las 3 jóvenes detrás. Que hubiera gente pecando con tanto descaro tan temprano le pareció intolerable y corrió detrás de las hijas del posadero dispuesto a reprenderlas por su coquetería. Cuando tomó del brazo a la hija menor del posadero, quedó irremediablemente pegado a ella. El sacristán, que en ese momento salía de la iglesia, al ver que el sacerdote se escapaba justo antes de misa, corrió a detenerlo. Alcanzó a tomar el borde de su sotana y ya no pudo soltarse. La panadera, que venía a darle un recado al sacristán, quedó pegada a su hombro izquierdo. El carnicero, a quien la panadera le debía dinero, quedó pegado a la cintura de su delantal. El carretonero, que traía pleito con el carnicero, bajó de su carreta para ajustar cuentas con su contrincante, pero al agarrar al carnicero del pelo, ya no pudo soltarse. De paso se llevaron a 3 niños que jugaban cerca de ahí. Una pareja de novios, por intentar rescatar a los niños, también se unió a la procesión. Cuando pasaron por el cementerio, el sepulturero reconoció a su hija. Al ver que venía de la mano del joven a quien le había prohibido ver, corrió a separarlos. Quedó pegado al novio, que se apresuró a pedirle por quinceava vez la mano de la muchacha. Al mediodía la procesión pasó junto a un pozo donde el diablo, que se había tomado un día libre, bebía un poco de agua. Por curioso y ocioso, el demonio terminó con las 2 manos pegadas a la cintura del sepulturero, que comenzó a aullar de espanto. Un perro, irritado por el olor a azufre, mordió al diablo y quedó pegado a su cola. Tonto siguió andando con el ganso bajo el brazo, y aunque notó que éste había aumentado de peso, prefirió no comentar nada para no ofenderlo. La princesa, mientras tanto, seguía sin reír. El rey, sin darse cuenta de que así no mejoraría en absoluto el humor de su hija, decidió ofrecer su mano al que consiguiera arrancarle por lo menos una sonrisa. La joven, fastidiada de tener que soportar las gracias de todos aquellos que esperaban conseguir fácilmente un trono, se refugió en la torre más alta del castillo. Ahí pudo seguir mirando qué pasaba más allá del palacio sin que nadie la molestara. Poco a poco los pretendientes perdieron interés y los reyes no tuvieron más remedio que resignarse. Pero una tarde, la joven, que había visto de todo, divisó desde su torre algo que no se esperaba. Entre silbidos y graznidos a dúo con el ganso dorado, Tonto apareció por el camino que conducía al palacio. Detrás de ellos venían las hijas del posadero,
que intentaban soltarse mientras el sacerdote las imprecaba sin notar al sacristán, quien le levantaba la sotana dejando ver sus piernas, la panadera cubierta de harina, el carnicero peleándose con el carretonero aferrado a un mechón de su cabello, los 3 niños riendo, los amantes que intentaban escapar del sepulturero que, muerto de espanto, miraba con ojos desorbitados al diablo que, con el perro pegado a su pantorrilla, avanzaba saltando en un solo pie. La extraña procesión corría a trompicones por el camino, chillando, riendo, gritando, suplicando, insultando al distraído joven que continuaba su viaje sin percatarse del caos que se había generado a sus espaldas. Una carcajada fuerte y clara sonó por el palacio espantando a todos. Los reyes tardaron en comprender que se trataba de su hija, que se reía por primera vez. La princesa continuó riendo cada vez más fuerte, y su risa liberó a las hijas del posadero, al sacerdote y al sacristán que se apuró a bajarle la sotana, a la panadera que estornudó, al carnicero que siguió peleándose con el carretonero, a los niños que saltaron de alegría, a los novios que se abrazaron, al sepulturero temblando de espanto, al diablo que se esfumó en el aire y al perro que se rascó las pulgas con su pata trasera. Los guardias del castillo salieron a buscarlos. Sin soltar a su ganso, Tonto escuchó sorprendido lo que los integrantes involuntarios de la procesión le contaron al rey y temió estar en problemas. Pero al ver que en uno de los tronos había una joven de azul riéndose a carcajadas, se tranquilizó. La risa de la princesa era tan contagiosa que el joven, olvidando dónde se encontraba, comenzó a reír también. Tiempo después se casaron y Tonto, siguiendo la recomendación del ganso, cambió su nombre por otro. Muchas gracias por escuchar este cuento hasta el final, espero que les haya gustado tanto como a mí. Lo encuentran en el libro El ave que se devoraba a sí misma y que reúne distintas historias tradicionales, mitos sobre las aves y su importancia en el cosmos y el mundo. Estos cuentos están versionados por Marta Rivapalacio Obón, que es una de mis escritoras favoritas, y además están ilustrados por Eva Sánchez, lo que le da una dimensión bellísima a este libro. Ojalá lo puedan conseguir. Muchas gracias también por sus comentarios, sus me gusta, por compartir este video. Recuerden que pueden hacerme llegar sus sugerencias para la lectura de otras historias. Hasta pronto. By white lies as he hoped for.